Convoca. A partir de este momento, te acompañamos con la información del Centro de Estudios Superiores del Mar Argentino, de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca. Y como los lunes, los miércoles, los viernes, nos acompaña la gente del CESMAR, hoy con una referencia muy especial, ¿no? Estaban mirando en qué año ocurrió, 1989, aquel derrame del Exxon Valdez en la zona de Alaska. No tengo claro si encalló o varó el Exxon Valdez, provocando un derrame, la diferencia, y encallar en las piedras. O sea, cuando te va a las piedras, y varar cuando... Yo lo tengo así, debatamos. Sí, no. Debatámoslo. El buque encalló justo en un arrecife. Ah, bien, Sí. Entonces ahí sí. Pero fue una gran tragedia que hoy día continúan en esa lucha. Pagando las consecuencias. Sí, de hecho la población, el lugar nunca se recuperó. Ajá. Entonces, ya pasaron en cuánto. Alaska, ¿cómo era llamado? Prince William Sound. Sí, fíjate cuántos años pasaron. 36. 36 años. Y todavía el ecosistema no se recuperó. Ajá. La ciudad no se recuperó. Realmente fue un desastre ecológico monumental. Uh-huh. Las cifras que lo que se conoció fueron 11 millones de galones, unos 41 millones de litros de petróleo crudo. O sea que el desastre ambiental fue increíble. Fue terrible. Uh-huh. De hecho, estaba viendo un poco una nota de cuando cumplían 23 años, y dicen, señores, abajo es terrible, no se recupera el ecosistema, no se puede pescar, o sea, los peces ahí todavía lo han sufrido, las aves, lo que es nutria, focas, águilas, que toda esa zona era un ecosistema protegido, no se puede recuperar, están por debajo del nivel, ¿sí?, del cual venían a principios del 89. ¿Sí? Realmente fue un desastre muy grande, ecológicamente hablando, ¿no? Uh-huh. Cuando esto ocurre, que fue a medianoche del 24 de marzo de 1989, el buque zarpa en condiciones no muy buenas como para que un buque zarpe. Ajá, ¿por qué? Porque había tormenta, había una tormenta, había hielo, pedazos de témpanos en el canal. Ajá. Y cuando ellos zarpan con esas condiciones, todo eso, el capitán, ¿sí?, le avisa a la prefectura, a la Coast Guard, de que van a salir del canal para evitar esos hielos. Ajá. Veamos este barco, el Exxon Valdez, del cual estamos hablando, ¿no? Ahí lo tenemos en pantalla. Mirá, el Exxon Valdez era un barco que medía unos 300 metros de largo, 301 para ser exacto, pero 300 metros de largo y 50 metros de manga, o sea, de ancho. ¿Sí? Impresionante. Bueno, este barco no era muy viejo en esa época. Ajá. 1986 fue cuando ese barco es botado. Apenas 3 años tenía un barco nuevo. Un barco nuevo, 3 años, monocasco. Uh-huh. Vamos a hablar un poquito de ese tema también del monocasco. Fíjate, Marpol. 1973 ya se empieza, es cuando nace Marpol. Sí. Y ya en el Marpol. El Marpol es el cuidado del medio ambiente. Claro. Digamos, cuidado del medio ambiente. O sea, sí, es como la policía del mar, digamos. Claro, que no se puede tirar aguas sucias en el mar, uh-huh, el tema del aire, la contaminación. Bueno, todo habla sobre contaminación. Y ya hablaban, ¿sí? Estamos viendo imágenes mientras nos cuenta Rubén Vicenti. Sí. Ya hablaban de un doble casco en esa época. Ajá. Y el buque en el 86 ya es votado como monocasco. Como monocasco. Uh-huh. ¿Sí? O sea, ya teníamos un pequeño problema y fíjate el eslogan que tenía, 300 metros. 300 metros, sí. 3 cuadras para visualizarlo, sí. Nosotros. Sí, en Mar del Plata, para que lo grafiquen, serían casi 4. Porque en Mar del Plata tienen 86 metros más o menos las pero cuadras. Le sumás las calles. Sí, ahí está. Bueno, 3 cuadras con sus respectivas calles. Claro. Exactamente, bien. Y 50 definido. Metros de ancho. Uh-huh. O sea, de vereda a vereda. Impresionante. Prácticamente. ¿Sí? Es un barco grande, ¿sí?, que pertenecía a la empresa Exxon Valdez. Este barco zarpa de Alaska en esas condiciones. De noche, ¿sí?, de que ya sabían que había hielo, tempanitos. Uh-huh. Le avisa el capitán a la Coast Guard, ¿sí?, a lo que sería el equivalente a la prefectura, que va a salir del canal,
¿sí? La prefectura ve el hielo, ve al barco, pero no lo sigue, ¿sí? El capitán, que tendría que haber estado en el puente de comando porque está saliendo del canal, Sí. se va a su camarote y deja a un tercer oficial en el puente de comando, Ajá. que después el peritaje todo dice que no tenía mucha experiencia, sale demasiado y termina encallando, ¿sí? En un arrecife. Y eso provoca que... Lo abre de un costado y empieza a vertirse el crudo. Y ahí está lo que hablamos al principio sobre el tema Marpol. Ajá. Sobre el tema Marpol dijimos que ya hablaban de doble casco. Ajá. Si el buque hubiese tenido un doble casco, ¿sí? Se inundaba Sí, claro. ese otro casco, pero no ocurría el desastre ecológico que teníamos hoy en día. ¿Y por qué se produce el fuego? El fuego después... Porque se termina incendiando el buque. No, no se incendia el buque. Ajá. El problema es que empieza a vertirse el petróleo. Ajá. Y una de las medidas que tenían para contener el derrame era incendiarlo para que claro. no se siga extendiendo el derrame y se consumiera. Bien, no fue un incendio provocado, digamos. Exactamente. Lo provocan y no da resultado. De hecho, vos fíjate que viendo el tema de cómo ellos tenían que contener un posible derrame, en Alaska están X cantidad de empresas. Sí. Si no, que eran 7 empresas, ¿sí? Que trabajan y que tenían la responsabilidad de tener el material para contener un posible derrame. ¿Sí? Son todas empresas petroleras. Eso le desligaba en cierta manera al Estado de tener equipamiento. ¿Por qué? Porque las empresas se iban a hacer cargo para contener. Sí. Cuando ocurre esto, van a buscar las barreras para contener y no tienen la cantidad que tenían que tener. Pero aparte la cantidad de litros... Se actuó muy tarde porque si hubieran actuado rápidamente, ¿sí? Se hubiera contenido, no hubiera habido, hubiese habido un desastre, sí, pero no tendría la escala que tuvo. Fíjate que empiezan a actuar a las horas, muchas horas, no hablamos de una hora, ¿no? Hasta que va un hombre a filmar, a ver la magnitud del derrame, esto es terrible, y claro, el crudo sigue saliendo. Claro, no tiene forma de pararlo. Imagínate que estamos hablando de hoy en día de cuál fue el alcance, 2.000 kilómetros de playa. 2.000 kilómetros. No. Ahora, estamos hablando en forma lineal y hacia adentro 26.000 kilómetros cuadrados. Una locura. Eso es el derrame que todo. Hoy tienen. ¿Ven cómo afectó el derrame del Exxon Valdez? 2.000 kilómetros de playa y 26.000 kilómetros cuadrados de océano, de mar. Quiero decir esto, Rubén, que acá contar esta historia no significa que no nos opongamos a la actividad petrolera en absoluto. No. Sí, muy a favor, pero sí muy a favor con las condiciones de seguridad que hay que dar. Ahí está. Vos fíjate que a eso es lo que uno tiene que apuntar. O sea, uno dice, ¿tenemos que ir contra el petróleo? No. Lo que tenemos que decir es, señores, si van a hacer esta actividad, ¿sí? Tengan los recaudos pertinentes. Vos fíjate, siempre en la institución hablamos de capacitación, de adiestramiento, y cuando uno ve las acciones del personal que va a contener este derrame, te muestran claramente que hay mucha gente que no estaba preparada. Cuando uno empieza a leer sobre el tema de la gente que estaba limpiando a las aves, perseguían a los cormoranes pensando que estaban también empetrolados sin saber de que parte de su color es negro. Claro. O sea, vos fíjate a dónde llega la capacitación, ¿no? Sí. Está bien la voluntad de la gente, pero hay que capacitar a esa gente. Claro. ¿Sí? En cuanto a lo que es cómo vamos a contener este derrame, evidentemente no se hacían las prácticas para contener un derrame. Porque de haber hecho se hubieran dado cuenta, necesitamos más barreras. Necesitamos más equipamiento. Tiene que haber una persona que esté encargada dirigiendo esto. Sí, ahí volvemos al tema de siempre, a esto que bien vos mencionás, a la capacitación, al conocimiento, a la educación de cada uno de los tripulantes, ¿no? A poner en prueba los planes que uno escribe, porque
uno puede escribir un plan que parece muy bonito, pero si no se pone en práctica, la realidad es que no se sabe si ese plan está bien hecho o no. Porque el plan a veces tiene sus fallas, y es bueno que tenga sus fallas, no es malo. Porque el plan, la única forma de saber que se puede ejecutar correctamente es poniéndolo en práctica. Porque si no lo ponemos en práctica y uno dice, no, mira, el plan es muy bonito, fíjate, tiene todo este equipamiento, todo. Y cuando pasa algo y vamos a hacer lo que dice el plan, me falta esto, ¿y cómo enciendo este equipo? ¿Y ahora qué hago? Pero eso lo tenías que saber antes, ¿no? Claro, no ahora. Por eso se tiene que poner en práctica el plan. Y el plan dice, mira, en la frecuencia que vos me decís no escucho nada. Suponete, estamos hablando de un equipo de comunicaciones, ¿no? Sí. Dice, no escucho nada. Y bueno, tenemos otra frecuencia. Pero esa es la única forma de saber es poniendo en práctica el plan. Si digo, mira, necesito X cantidad de barreras, ¿sí? Digo, bueno, pongamos en práctica. Bueno, la práctica es, tenemos que contener un derrame que el buque tiene 400 metros de eslora, ¿sí? Y hagamos que por X motivo, porque el tiempo no nos permitió salir, el derrame se extendió y tiene esta magnitud. Bueno, pongámoslo en práctica. Si nos faltan barreras. ¿De dónde consigo más barreras? Entonces eso, el plan les va a decir, uy, mira, hay tal lugar tiene estas barreras, tenemos que estar el número de teléfono acá, comunicarnos rápidamente, pero eso tiene que estar todo escrito, para que la persona cuando venga, o sea, la encargada, sepa qué hacer. Sí, lo asemejo con el checklist del despegue y los aterrizajes de aviones. Es el ejemplo más claro. Porque, por ejemplo, los pilotos y el copiloto tienen un checklist que lo hacen previo al despegue y previo al aterrizaje. Y lo hacen permanentemente, o sea, en cada uno de los despegues y en cada uno de los aterrizajes es una obligación hacerlo, no pueden dejar de hacerlo. Decir, bueno, esto ya sé que anda, que no. Empiezan, que el flap, que el pitot de velocidad, o sea, van como tildando cada una de las cosas. Bueno, acá donde tienen alguna luz amarilla, dicen, mira, no podemos despegar porque tenemos esta luz, hay que verificar. Y acá pasa lo mismo. Esos son los planes, cuando hablamos, por ejemplo, yendo a lo que son los cursos básicos STCW. Ajá. El curso de formación en aspectos relacionados con la protección, ¿sí? Que lo conocen normalmente como PBIP. ¿Sí? Apunta mucho a eso. Ajá. Porque son todos planes. Por eso es muy teórico, pero la realidad es que uno empieza a entender que para cada cosa hay un plan. Y ese plan tiene que ser, siempre se tiene que rever el plan. El plan está en continua mejora. ¿Sí? Y eso hace de que se eviten ciertos inconvenientes a futuro. Si uno cumple con el plan, vas a ver que prácticamente no hay nada librado al azar. Y le va a hacer notar ciertas falencias, que está bien. Está bien que se vean que es la falencias. Parte a corregir. Porque si lo podemos ver antes de zarpar, nos va a evitar dolores de cabeza en el futuro. Tal cual. Y eso es lo que hace el PBIP, hacerle tomar a la gente conciencia de que tiene que estar adiestrado, tiene que estar capacitado, tiene que entender que tiene que reportar fallos de protección. Sí, que no es que hay que hacer el curso de STCW o el de PBIP porque lo marca porque la OMI. Porque la OMI, claro, exactamente. No. Para que es como el cinturón de seguridad. Exactamente. Ponete el cinturón de seguridad porque por ahí están parando. No, ponete el cinturón de seguridad porque es justamente un cinturón de seguridad, no porque esté parando la policía. Exacto, es por tu seguridad. Tal cual. Y verificar que esté en condiciones. Porque suponete que el cinturón de seguridad esté dañado, ¿sí? Entonces, listo, no hay problema. Nunca me pasó nada, como siempre dicen. Claro, ¿qué me va a pasar ahora? Y tuviste el accidente, se cortó el cinturón de seguridad y no te sirvió. Era como si nada. Sí, o el enganche estaba mal. Claro, entonces a eso apunta lo que son los planes de protección, tanto en buques como en instalaciones portuarias. A comprender eso, tomar conciencia de que uno contribuye a la seguridad de uno mismo. Pienso en esto, en esta actividad petrolera que no sé qué pasó porque no se habla más. O sea, pasamos. Ayer nos acordábamos con Rocío, nos quedamos charlando después del programa de cuando de algún modo se visibiliza
lo que se quiere hacer a unos 400 kilómetros de la costa de Mar del Plata, donde parecía toda una tragedia, y las protestas que se multiplicaron, ¿no? Un poco nos reíamos porque nada, había mujeres desnudas, semejando como que tenían petróleo, se pintaron en la costa de Mar del Plata. Y de a poco el tema fue saliendo de escena, Sí. y nadie nos explicó, a los que vivimos a 400 kilómetros o 300 de donde se va a hacer, nadie nos explicó, y esto que incluso en su momento se lo he dicho a Marcelo Guiscardo, al presidente del Clúster de Energía de Mar del Plata. Che, ¿por qué no explican esto? ¿Por qué no hacen pero no una conferencia de prensa donde... No. A ver, expliquen todo esto. Pero de verdad, no con una notita. Expliquen y convoquen al sector pesquero. Porque la persona que pesca también quiere saber. Decir, che, por más que sea 300 kilómetros. Sí, ¿Qué pasa? ¿Cómo lo afecta a uno en su actividad diaria? ¿Qué pasa si ocurre algo como esto? Que no quiere, y hoy los sistemas de seguridad son tales, porque no somos el único país que tiene una exploración petrolera. De hecho, hay muchos que lo hacen, lo tienen como una de sus mayores economías. Sí. ¿A costa de qué? Pero bueno, que nos cuenten y nos expliquen desde la educación y la capacitación. Sí, con respecto a lo que es una perforación, lo que tengo entendido, las normas de seguridad o las normas de protección son muy exigentes. Sí, ¿Por qué? Totalmente. Porque a diferencia de un desastre ecológico como el que fue el del Exxon Valdez, ellos están ahí ya sabiendo que es un acto riesgoso. O sea, haciendo ya la actividad que es muy riesgosa, que en eso va su vida. Acá fue un accidente en la cual tanto el Estado como el buque tiene su parte, ¿sí? Porque en las condiciones, si las vemos y nos dicen, bueno, este era el viento, todo, no permitiríamos zarpar ese barco por las condiciones climatológicas reinantes en ese momento. Sí, eso también. Fíjate que otro problema que tenía el barco, que por eso decía, fíjate, en 1986 se explotó el barco, 3 años. El radar tenía problemas. Y no es el radar como el de hoy en día, que prácticamente es una foto. El radar tenía problemas. O sea, sí, en esas condiciones se tendría que haber optimizado otras cosas que no lo hicieron. El capitán tendría que haber dicho, bueno, o sea, las condiciones, es de noche, tengo problemas con el radar. Sí, ¿qué hacía el capitán en el camarote? Claro, ya saliendo de la bahía, no puede estar en el camarote. Hasta que no salga del canal, el capitán no se puede ir del puente de comando. Siempre terminamos al mismo punto, la educación y la capacitación. La educación, la capacitación. ¿sí? El compromiso también. El tomar conciencia de dónde está. ¿sí? O sea, es lo más importante. Si hubiesen tomado conciencia de eso, nunca hubiese ocurrido. Pero bueno, con el diario del lunes, ¿viste? Sí, con el diario del lunes somos todos técnicos, ¿no? Sí. Pero bueno, el lindo tema que nos has traído, bueno, Rubén. Bueno, siguen obviamente los cursos en el CESMAR, sí, normalmente. Estamos en abril ya largando cursos, pero avanzados. ¿sí? Los de, justamente, mira, el curso avanzado lucha contra incendio y el curso de Marpol. Justito. Y lo que apuntamos en estos cursos avanzados de lucha contra incendio y el tema Marpol es la parte a nivel gerencial. Hacerles comprender ya, o sea, qué diferencia tiene entre un curso básico STCW de lucha contra incendio y un curso avanzado. La diferencia es que el STCW, independientemente de que seas capitán o marinero, tenés que estar con manguera, hacer los ejercicios de lucha contra incendios, saber apagar con matafuego. En el avanzado no. En el avanzado apunta al nivel gerencial. O sea, se le hace tomar conciencia al capitán de que tiene que conocer su unidad, los elementos retardantes de fuego, a tomar decisiones. ¿sí? Esto se apunta más a tomar decisiones. Se le ponen casos. ¿Usted cómo resuelve este caso? Ya es diferente. Usted ya no está en el frente de fuego. Usted ahora va a tomar decisiones. ¿Qué tiene que tener en cuenta? El entrenamiento de su personal, la capacitación, conocer el barco, ¿sí? Que su jefe de máquina tenga en claro cómo, las condiciones en las cuales se encuentra el buque, conocer completamente la parte de los tanques por la estabilidad. Entonces el capitán también lo tiene que tener en claro, pero el asesoramiento, gran parte de la estabilidad del barco va a venir por parte del jefe de máquina. Y ahí es donde tiene que empezar a tomar el capitán ciertas decisiones
Y eso es lo que nosotros apuntamos en estos cursos de lucha contra incendio avanzado. Y en lo que es Marpol, ver el tema de la contaminación. Ajá. Sí. Que no solamente es verter agua sucia, sino la contaminación desde el punto de vista del aire, ¿sí? El sonido, ¿sí? En ciertos lugares. En la Antártida, fíjate, no se pueden emitir, no puedes ir tocando la sirena. ¿Sí? Claro, sí, porque bueno, alterás el ecosistema, las aves, los mamíferos, todo, absolutamente todo. Entonces se contamina y se evita justamente eso. Entonces apuntamos a eso en estos cursos de Marpol y el curso avanzado de lucha contra incendios. Bueno, seguiremos por ese camino. Gracias, Rubén. Por favor, gracias a Gustavo. Rubén Vicenti, trayéndonos un tema histórico, relevante y que siempre nos conduce a esto, a la capacitación que ustedes pueden recibir a través del CESMAR, Centro de Estudios Superiores del Mar Argentino.